¿Qué bien? Buenas tardes, licenciado. ¿Se han portado bien? Bien, magnífico. Estamos bien. Vamos a dar el tema del día de hoy, que es la cultura política. Definiendo primero como la cultura como un conjunto de costumbres que se transmiten de generación en generación, es decir, lo que nos enseñan nuestros padres, abuelos y profesores acerca de nuestra región, aunado también a lo que son los valores. La palabra cultura es bastante extensa. La política es una actividad que ejerce un grupo de personas para mantener el poder público en busca de disminuir las diferencias de la población y mejorar su calidad de vida. Digamos, el alcalde se ocupa de los problemas de su municipio, un gobernador trabaja por el departamento y el señor presidente por el desarrollo del país. Tan bonito que se oye, pero es solo la teoría, ¿va? En la práctica es diferente, pero es cuestiones de otra índole. Esas serían esencialmente funciones especialmente de las personas que son electas para un cargo de carácter público. Por cultura política, pues hay un sinnúmero de definiciones, conjunto de creencias y valores compartidos relacionados a la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la orientación de la unión social. Son los elementos que configuran la apreciación externa que tiene una población respecto al poder. Puede ser también un conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político en que se inserta. Abarca tanto los ideales políticos como normas operativas de un gobierno y es el producto de la historia de un sistema político como la de las historias de los miembros de este. Se utiliza a partir de los años 60, ¿va? Aunque hay otras definiciones especialmente que conllevan a lo que es el consenso. Como habla Mankey, define la cultura política como un consenso, es decir, ponerse de acuerdo fundamentalmente de intereses y evaluaciones respecto a una serie de objetos de actitud. Cada sociedad asume el sistema político que considere conveniente. Su periodo puede ser, digamos, de 4 o 5 años, según cómo hubo ese consenso, cómo se conformó, cómo los diferentes sectores se pusieron de acuerdo para el sistema político que quisieran. Y en algunos casos, pues ahí nosotros estamos bajo un sistema de carácter presidencial. En otros países todavía sigue manejándose de alguna manera los sistemas de carácter parlamentario o de carácter monárquico. En otros pues no existe ese tipo. Cuando son de carácter totalitarios, aparentemente este tipo de situación no se marca. También podríamos decir que el consenso de aceptación de la gran mayoría de la población a grandes líneas del sistema, aunque por lo general siempre van a existir discrepancias por algunos sectores, de alguna manera, ¿va? La libertad para unos, fundamentales, para otros golpes de Estado, etcétera. Cuando algunos, como al final miramos de la presentación, cuando algunos sectores no están de acuerdo especialmente con el tipo de sistema o la ideología que en ese momento te abarca, muchas veces lo que hacen es establecen cierto tipo de actos violentos como asesinatos de personajes significativos. Por ahí habla de Monseñor Oscar Romero, de John F. Kennedy, de Luther King, etcétera. Entonces, cuando algunos grupos no están de acuerdo. Otro elemento podría definirse como conjunto de valores, conocimientos y actividades que van orientados hacia el ámbito político, es decir, son los pensamientos que tiene una población hacia el poder,
La cultura política es un concepto que se ha usado desde muchos años atrás y gracias a eso se tiene conocimiento de las diferentes clases en la sociedad. Hay una más que establece una base contradictoria con respecto a algunas situaciones de valores de carácter político. En una sociedad van a haber diferentes criterios, divergencias, ideologías, y no somos una sociedad homogénea, sino al contrario, somos una sociedad heterogénea. Algunas personas pueden estar de acuerdo con una mayor o menor cantidad de valores políticos en combinaciones diferentes. Digamos, nosotros podemos tener ejemplo de algunos valores especialmente políticos, podría ser la igualdad, la justicia, el respeto, la participación, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad, la soberanía, etcétera. En algunos casos no siempre vamos a estar de acuerdo con este tipo de situaciones o de valores por diferente tipo de interés también, ¿va? Ustedes, cada quien tiene intereses diferentes dentro de lo que es la sociedad. Algunas personas pueden incluso compartir todos los valores dominantes, pero interpretarlos de manera particular. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo con que haya justicia e igualdad, pero cada quien lo interpreta de acuerdo a su conveniencia. Los grupos dominantes, la igualdad sí existe, pero no, ¿verdad? O sea, lo interpretan de una manera diferente en el aspecto de no poder compartir de alguna manera los bienes, especialmente que se poseen, ¿verdad? Hay igualdad, pero siempre y cuando no se me toquen los intereses de carácter económico, ¿verdad? Es igual que la libertad, digamos, algunos la interpretan de manera muy particular. Hemos escuchado la famosa palabrita que dice libertad, no quiere decir que haya libertinaje, ¿verdad? De aquellas personas que sobrepasan todos los acontecimientos y que creen que pueden hacer cualquier cosa sin respetar las normas establecidas especialmente por la sociedad o las leyes que generalmente nos rigen para poder mantener una concordancia dentro de lo que es la convivencia de las personas. Algunas personas pueden rechazar todos o gran parte de los valores del consenso y proponer sustituirlos por otro tipo de valores. Y mejor ya no busquemos la tolerancia, busquemos en lugar de la tolerancia o en lugar del pluralismo, que no haya mayor participación de las personas, sino que creemos una sola unidad donde no participen la gente que no tiene recursos de carácter económico, etcétera. Entonces, hay cada quien, de acuerdo cómo te va desarrollando esa dinámica, especialmente social, de los y fenómenos, así también pueden ir variando significativamente los valores. Hay también unas situaciones de carácter unas orientaciones que aluden a 3 elementos de carácter individual como un fenómeno de carácter especial, como lo son las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas. De alguna manera tenemos las situaciones de carácter cognitivos, conocimiento preciso o no de las creencias o valores políticos. Es decir, el conocimiento y creencias acerca del sistema político, de sus papeles y los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos administrativos, es parte de este tipo de conocimiento. Algunas personas pueden creer o no en cierto tipo de valor. Mucha gente no cree que en Guatemala hay igualdad.
que de hecho no la hay, va ustedes, pero es un principio, es un valor político que se establece teóricamente, pero su aplicación tiene un carácter totalmente diferente, ¿va? Hay una orientación acerca de lo que son los sentimientos de apego, compromisos, rechazos y otros similares respecto a lo que son especialmente los valores políticos, especialmente sus funciones, su personal y sus logros son los que se determinan especialmente en este tipo de situación. Y las orientaciones, especialmente de carácter evaluativo, que son criterios y juicios sobre los factores que constituyen especialmente la cultura de carácter dominante, se dirigen especialmente es una orientación de carácter política del individuo en cuanto a evaluar todos estos elementos que constituyen especialmente un fenómeno social, ¿verdad? Entonces, lo que le hablaba cuando dice no hay consenso o no se ponen de acuerdo los diferentes grupos, especialmente políticos, muchos han recurrido especialmente a la violencia. Guatemala no ha sido la excepción, ¿verdad? Aquí nos habla especialmente de lo que es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, salvadoreño, dando una homilía los días domingos, es asesinado por un francotirador ahí en la iglesia, dentro de la iglesia, o el presidente John F. Kennedy, especialmente por un francotirador también, no sé, nunca se pudo establecer la veracidad. Aquí en Guatemala, ¿cuántas personas durante el conflicto armado interno no asesinaron? Dentro de estos campesinos, estudiantes, obreros, por no estar de acuerdo con el gobierno de carácter dictatorial en ese entonces en que nos encontrábamos, especialmente tal vez de los personajes políticos más veleros es Manuel Colón Argueta, ustedes, el líder del Frente Unido de la Revolución Guatemalteca, recién se acababa de dar espacio político o la creación del partido y como a los 2 o 3 días es asesinado en la zona 9 con una visión extraordinaria, don Meme Colón Argueta en aquel tiempo. Y por ahí otros personajes como Adolfo Fito Mijangos, que es asesinado también de pensamiento más liberal en una silla de ruedas para ustedes, abogado también, y muchos otros estudiantes que no compartieron la política o quisieron abarcar otro tipo de situación, ¿verdad? Hay otros elementos de la cultura política como tipo de cultura política. Una es la parroquial, en donde los individuos están desinformados de la existencia del gobierno central y no se sienten capaces de participar en el desarrollo de la vida política. Y existirán individuos que estén desinformados de la existencia del gobierno central, pues yo creo que sí, por lo menos en Guatemala. Hay lugares tan alejados que única y exclusivamente conocen lo que es el presidente, lo que es los alcaldes, ¿no? Ustedes no saben ni quién es el presidente, ni cuál es la función, ni nada por el estilo, solo rumores. Recuérdense que hay gente todavía en nuestro país que no habla el español, ¿va? Ustedes siguen comunicándose a través de su lengua materna, ¿verdad? La sugestión. Los individuos están conscientes de la existencia del sistema político, pero no son partícipes de ello porque nos sentimos de alguna manera oprimidos o subordinados a ese sistema central. Algo así como nos pasa en los últimos gobiernos, ¿va? Ustedes conocemos la existencia del sistema político, pero participar y estar bajo la dirección de ciertos funcionarios no es lo nuestro, ¿va? Y la participación, aquí se presenta la plena conciencia por parte de los individuos del conocimiento del sistema nacional político y su importante participación en cómo esto opera. Aquel que tiene un panorama bien claro con respecto al sistema político, cómo se desarrolla y que quiere
le anima a participar en porque le agrada, ¿verdad? Entonces, estos son el elemento especialmente que se da con respecto a lo que es la cultura política, ¿verdad? Miran aquí partidos políticos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciada. A ver, algunos 2 o 3 compañeros, solo como colaboración, ¿verdad? Ustedes no tengan pena, es el pensar de uno, ¿verdad? Ustedes. ¿Qué opinan? Sí se puede ver, licenciado. ¿Qué opinan de los partidos políticos? Con sus Para palabras. mí que ya se volvieron empresas familiares. Los partidos políticos para mí ya son unas empresas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O algunos más? Yo creo que así como decía... Yo pienso que son armas de 2 filos, porque si quieren lo pueden usar para el bien que fueron hechos o para su conveniencia. También, ¿va usted? Dependiendo quién es el que lo dirija, también, ¿va usted? ¿Alguien más? A ver. Hoy el lunes, ¿va usted? Sí, Lic. Sí, licenciado. Miren, todos tenemos una percepción, ¿verdad? Igual cuando uno es joven, ¿va usted? Los partidos políticos son una M, dice uno, no sirven para nada, la misma Bogotá, y esas son la serie de algunas situaciones que uno conoce, que uno percibe, ¿va? Que uno ve, pero que nunca ha sabido, digamos, involucrarse en esto, porque de joven uno, al menos yo me recuerdo, no era ese mi situación, era otro tipo de actividades que yo realizaba. Entonces siempre me preocupé realmente de cuál era la situación, sino cuando uno ya más o menos tiene un grado avanzado o una edad determinada, uno puede comprender los partidos políticos. ¿Los partidos políticos son buenos o son malos?, dice uno. Y de alguna manera no podría existir una sociedad de carácter democrático sin la participación de los partidos políticos. Los partidos políticos son los canales por medio de los cuales la población transmite sus demandas. Y los partidos políticos, si están en el poder, las pueden realizar. Y si no están en el poder, pueden trasladárselas especialmente al organismo ejecutivo para poder ver si existe la posibilidad de realizarlos o no. Los partidos políticos no son malos como instituciones. Fueron creadas con un fin primordial para ustedes, de servir especialmente a la población. Lo malo de los partidos políticos son quienes, las personas o las personas que las integran. Ellos son los que han deteriorado la imagen de partidos políticos, que dan ganas que ya no existan ustedes. Ahorita voy a ver. Entonces, los partidos políticos en sus definiciones vamos a encontrar varias para ustedes, un montón por ahí pueden ver en el libro. Estas solo son algunas. Partido político es un grupo de hombres unidos para fomentar mediante sus esfuerzos conjuntos el interés nacional, basándose en algún principio determinado en el que todos sus miembros están de acuerdo. Otras definiciones de Rojas: partido político que se constituye siempre por un grupo de hombres y mujeres que son ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente para representar una parte de la comunidad social con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa nacional con equipo gubernamental. Sánchez nos dice que por partidos políticos deben entenderse aquellos grupos societarios y secundarios cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder político organizado para establecer, reformar y defender un orden como articulación de los fines que responden
a las convicciones comunes de sus miembros. Como puede apreciarse, cada autor incluye los aspectos que consideran determinantes del concepto de partido político. No obstante, difieren según el enfoque que se emplea especialmente para su análisis. En realidad, dice, ninguna definición que se intente puede satisfacer plenamente las múltiples características que presenta el fenómeno del partido político en la actualidad, salvo que fuese tan minuciosamente descriptiva que resultase demasiado amplia y poco útil para la formación de un concepto preciso. Debemos de tomar en cuenta que se trata en principio de agrupaciones organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos. Permítanme un momentito. Aquí estamos. Este concepto, como cualquier que pretenda tener la virtud de la concesión, es deficiente, sin embargo, presenta ciertas ventajas, apunta a la importancia de la permanencia que distinguen a los partidos políticos de los movimientos sociales y de las facciones o clientelas formadas en torno a un caudillo transitorio. Precisa que la finalidad de los partidos políticos es una acción gubernamental. Esto es la asunción formal de los poderes del Estado, aunque la mayoría de los autores estima que los partidos se caracterizan por su intención de ejercer el poder. Aquí hay que tomar en cuenta, digamos, que especifica la función partidista, por virtud de cual los individuos pasan a ocupar puestos públicos. El partido, cuando gobierna, no lo hace de manera abstracta general, sino mediante la colocación específica de individuos como funcionarios, no necesariamente como señala algunas definiciones. Son los dirigentes de los partidos los que ejercen la función pública. Algo que es bien importante es que los partidos políticos, su objetivo primordial es la toma del poder. Si no fuera la toma del poder, ¿para qué se convertirían en partidos políticos? Mejor se juntarían especialmente como amigos y para tomar su cafecito o su vino. Deben de ser de carácter permanente. Pero los partidos políticos en nuestro país, como cualquier otro en otro país, los partidos políticos tienen un carácter electorero por el hecho de que única y exclusivamente cuando se acercan los procesos electorales empiezan a aparecer, ¿va ustedes? Y de ahí la mayoría se queda callados, no intervienen. Algunos posiblemente porque algunos están inmiscuidos dentro de lo que es apoyando a lo que es el gobierno. Y el gobierno lo que les da son algunas prebendas, especialmente a las personas que ocupan estos puestos o incluso al secretario general, ¿verdad?, a cambio de su apoyo. Entonces, estos tienen carácter permanente, deben de ser constantes, pero no, ¿verdad? Muchos de los partidos políticos, Guatemala creo que son como 5 o 6 que están representados en el gobierno, deberían de escuchar el clamor especialmente de la población. Hay gente o grupos sociales que llegan al Congreso, se establece una relación con otros partidos políticos, les presentan las demandas, pero este tipo de demandas generalmente no son escuchadas por el presidente. El presidente cree que él tiene su programa de gobierno y todo, y lo demás no cuenta. Y hay diferentes situaciones que salen de su contexto. Entonces, este es uno de los grandes problemas que se da. Digamos, otras características, digamos, para poder
definir o identificar lo que es un partido, el concepto de partido político, o que deben de tener criterios para ustedes. Todo partido político debe ser una organización estable, ¿verdad?, y permanente. Debe de tener una ideología y un programa de gobierno para que puedan definir especialmente sus objetivos. ¿Qué busca alcanzar dichos objetivos? Digamos, mediante lo que es el poder político, y que dicho ejercicio busca ocupar cargos de carácter electivos o públicos para ustedes. Igual para ustedes, nuestro pensamiento, a veces cuando platicábamos con los compañeros, decíamos, puchica, ojalá que si yo pudiera llegar si me dieran un puesto de funcionario público, la mayoría pensamos que nos dieran las aduanas para ustedes. En aquel tiempo, estoy hablando hoy, no sé cómo están. Las aduanas se maneja una cantidad de dinero extraordinaria, producto de la corrupción, dinero en efectivo, que no hay comprobantes. Entonces, trabajar en una aduana, decíamos nosotros, en 2, 3 años ya no trabaja uno. Y les decía, tuve la oportunidad de compartir con un compañero que trabajó en la aduana y me decía que miraba, se hacía un montón de pistones. Uno ya no había que hacer con el montón de dinero todos los días, tenés tu parte. Y aparte la del jefe, me decía. Pero desafortunadamente no todos saben, no todos caen, ¿va? Ustedes, algunos se salvan y algunos son castigados, ¿va? Aquel me contaba después que había dejado de trabajar ahí. Desafortunadamente para él, todo lo que ganó tenía como estoy hablando como 1970, 1900, por ahí. Todo el dinero que pudo obtener ilícitamente lo invirtió en carros, casas, alcoholismo, prostitución, y después de un accidente que tuvo, que lo dejó más que todo impedido o inválido de una pierna y con parte del cerebro un poco dañado a ustedes. Debió a una depresión terrible que lo hizo sumergirse en lo que es el alcoholismo y perdió todo a ustedes, todo, casas, carros, todo se lo quitaron, lo abandonó, no se recuerda él porque estuvo como 6, 7 meses siempre en estado bastante crítico. Entonces, es muchos, y eso de corrupción no viene de ahorita, ¿va? Ustedes, para que entendamos que no es un término nuevo, sino que los ladrones empiezan desde el bicentenario que van a celebrar, ¿va? Ustedes, en todas las situaciones de los puestos públicos, hay gente muy honrada, muy transparente, ¿va? Ustedes, pero siempre hay malandros que solo llegan a buscar su beneficio personal a cualquier costo. Entonces, los partidos políticos son importantes porque pueden ejecutar, digamos, diferentes tipos de actividad en beneficio especialmente de la sociedad. Pero desafortunadamente la mayoría de ellos desvían ese propósito porque prácticamente ellos son funcionarios, son trabajadores que fueron puestos especialmente por el pueblo. Hay un sinnúmero de gente que de alguna manera llega a puestos y no sabe ni lo que va a ir a hacer ahí eminentemente, ¿verdad? Guatemala tiene una cantidad extraordinaria de partidos. En la última contienda electoral creo que fueron 17 o 18 partidos políticos. Se crean muchos partidos políticos por el hecho de que una de las razones es que no todos los grupos o no todos los sectores populares se encuentran representados. Y los otros que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero su objetivo primordial es obtener una prebenda, especialmente por el gobierno de turno. A la hora de aprobar alguna ley necesita el voto de un partido político pequeño, pues ahí se van dando algunas situaciones de carácter anómalo a ustedes.
Después, eso no está en el libro, pues, pero lo agregué. Origen y evolución de los partidos políticos en Guatemala. Y debemos de recordarnos que hasta la fecha el mismo situación se da, solo que algunos le han cambiado el centro, que medios conservadores y liberales para ustedes. Este tipo de origen y evolución de los partidos políticos se da desde el proceso de preindependencia en Guatemala, cuando los grupos dominantes en aquel entonces, oligarcas o españoles puros, querían mantener siempre los mismos privilegios. Se le llamaron conservadores. En la actualidad siguen existiendo. Y algunos todavía son ultraconservadores. Y por otro lado, aquellos que no estaban de acuerdo, especialmente con este tipo de sector, sino que buscaban mayor participación de carácter político y económico. Los liberales, ¿no? Mayor proceso de carácter democrático. Esos dos partidos son los que van a existir siempre. Los liberales constituidos por criollos y el pueblo propiamente dicho, propugnada por el bien común y el progreso político. Diferente tipo de estratos representados, religiosos, profesionales, en aquel entonces. Y estos dos partidos han estado en el poder adoptando una postura fatal. Cuando hablamos de liberales, no quiere decir que estemos hablando de izquierda extrema, ¿va? Ustedes, como usted habla actualmente, o la guerrilla, ¿va? Sino grupos con pensamiento cambiante en aquel entonces. Durante el gobierno cuando triunfó la reforma liberal en 1871, los gobiernos eran de carácter conservador, ¿va? Ustedes. Por ahí venía Carrera y Vicente Serna. Llegan los liberales al poder y lo que buscaban eran más amplios espacios de carácter participativo. En aquel entonces, entre sus logros, se dio más la libertad de culto. El desarrollo de la economía alcanzó un éxito muy importante, especialmente con la producción o la siembra del café, ¿va? Ustedes. Hubo mayor grado de infraestructura, mayor participación de carácter político. Y gobernaron por un sinnúmero de años durante ese tiempo, ustedes. Pero con gobiernos liberales de carácter dictatorial, ¿verdad? Entonces, estos dos partidos oportunos han estado en el poder adoptando una postura fatal: el triunfador oprime y el vencido conspira. Al proclamarse la independencia, no se organizó el gobierno formando un Estado moderno, sino el único documento que existía era el Acta de Independencia. Un acta de independencia de carácter provisorio, no era la completa o la original, porque en la ciudad capital pues, se dio lo que era la firma del Acta de Independencia, pero muchos sectores, o algunos otros, como Salvador, Honduras, estados, estaban muy alejados para poder compartir esa acta de independencia. Entonces tuvieron que esperar hasta junio de 1823 para ratificar esa independencia. Después del 15 de septiembre de 1821, nosotros fuimos parte del Imperio Mexicano, nos anexamos voluntariamente a México, pero esto lo habían realizado unos sectores eminentemente que no querían perder político, pero eran personajes o grupos muy influyentes. Nosotros estuvimos con la anexión a México y realmente el 1 de julio de 1823, en 1824 se crea la que es la Constitución en Guatemala. Entonces nosotros nos vamos a independizar tanto de México como de España el 1 de julio de 1823. Y nos vamos a convertir como república el 21 de marzo de 1847 durante el gobierno especialmente de lo que va a ser en aquel entonces Rafael Carrera. El Partido Conservador estuvo
estuvo en el poder a partir del 30 de junio de 1871 y se mantiene por más de 70 años con una serie de dictaduras de distintos grados. El Partido Conservador intentó varias veces recuperar el predominio, pero siempre fracasó. Y después del proceso, después de la caída del régimen de Ubiquista y de Ponce Veides, que llega la revolución, pues se permitieron mayores espacios de carácter democrático con respecto a la participación de los partidos políticos. Entonces, hubieron partidos de la Revolución Socialdemócrata, del Pueblo, el Partido Revolucionario, que aquel entonces, pues me recuerdo yo, por ser un poquito patojo, de que tenía una participación muy activa pues, en el interior de la República. Generalmente, en aquel entonces, la participación política era las personas que estaban de acuerdo con determinado candidato, hasta pintaban sus casas del color, especialmente que tenía cada partido político como bandera. Después está el Partido Guatemalteco de Trabajo, Partido Frente Unido de la Revolución FUR, que fue Manuel Colón, los partidos anticomunistas, Movimiento de Liberación Nacional, que siempre fue dirigido por el famoso Mico Mario Sandoval Alarcón, que el sobrenombre de él era el Mico Sandoval Alarcón, también, ¿no? Ustedes, y otros partidos que se establecieron durante esta época. La teoría del origen de los partidos políticos dice es necesario distinguir entre el surgimiento histórico del partido político como una forma institucionalizada de participación en los procesos electorales o en la toma de decisiones de los parlamentos. Duverger hace una distinción entre los partidos de origen electoral y parlamentario y los de origen exterior. Se forman fuera del sistema parlamentario. En Europa, generalmente los partidos se constituyen a partir de, o sea, se inician, ¿verdad ustedes? En Guatemala ha sido más o menos similar, ¿verdad? A partir de los sindicatos, agrupaciones agrícolas, clubes de discusión, asociaciones de intelectuales, grupos de comerciantes o industriales. Pero bien, empiezan como pequeños grupos sociales exigiendo demandas y después se van estableciendo como partido especialmente político y con ciertas prerrogativas que dan la misma situación. Aquí los sindicatos, digamos, yo nunca he entendido, yo, digamos, que hasta hace poco que el sindicato de educación, que era el más fuerte, que es el más fuerte en la actualidad, podría, digamos, más convertirse en un partido político autónomo, pero no han tenido ese pensamiento o no lo han creído conveniente, ¿verdad? De hecho, los partidos, generalmente la cantidad de miembros que compone el sindicato en Guatemala es como de unas 100,000 maestros. Lo único que hay mayor libertad de escoger por quien quiere, ¿verdad? Entonces a veces los dirigentes dicen votemos por tal candidato porque nos ofreció tal cosa y nos la va a cumplir. Entonces ahí es cuando el voto de alguna manera es de carácter manipulado, ¿verdad? Pero es importante que tenga una buena cantidad, especialmente de personas para este tipo de situación. Después tenemos lo que es el origen y evolución de los partidos políticos. Especialmente dice el partido político es un fenómeno relativamente nuevo. La vida política se asienta hasta haber entrado bien en el siglo XIX. En Inglaterra se encuentran sus raíces más antiguas en el siglo XVIII. En torno al Parlamento y defensa de los intereses, aquí se formaron dos grupos. Uno eran los Queen,
nosotros los Tories en favor de los privilegios reales. La revolución de 1688, el Parlamento tomó el poder de la corona y se convirtió en el campo de batalla especialmente de los Tories y los Whigs. Actuaban como funciones partidarias, se asentó la aceptación y tolerancia. Otro autor, Home, define a un Tory como amante de la monarquía, aunque sin abandonar la libertad, y a un Whig como amante de la libertad, pero sin renunciar a la monarquía. Los miembros de la Asamblea empezaron a formar organizaciones políticas estables. Los revolucionarios franceses, que divergían sobre múltiples cuestiones políticas, eran coincidentes en su condena a los partidos. En todas sus batallas verbales y en muchos casos mortales, la principal acusación que se hacía unos a otros era la del chief de party, o sea, jefe de partido, que era lo mismo decir jefe de acción. Para algunos partidos surgen con ocasión de los procesos de modernización de los estados. En estas condiciones, quienes desean llegar al poder o mantenerlo deben de asegurarse un determinado grado de apoyo popular. Deben de existir dos condiciones para que esto ocurra. Debe haber un cambio tal en las actitudes de los individuos frente a la autoridad que prevalezca la creencia en el derecho que aquellos tienen de influir en el ejercicio del poder político y tratar de ganar el apoyo público a fin de apoderarse del poder político o mantenerse en él, ¿verdad? Esto del apoyo público es diferente a ustedes. Cada partido político utiliza diferente tipo de estrategia. Generalmente va acompañado de lo que es el aspecto de carácter económico. Algunos partidos políticos, no todos, porque depende del recurso económico que se tenga, para ganarse ese apoyo, esa influencia, necesita mucha plata, mucho dinero, especialmente porque la gente a estas alturas ya no es de aquella que se deja ir por un tipo de sentimiento, sino que van a dar. Y partidos políticos dan láminas, bloc, madera, algunos dinero en efectivo, ¿sí? Y se ganan, digamos, o los compran, como está ahí la palabra, por la misma necesidad a ustedes. Si el gobierno actual no puede cumplir en algunos lados o en algunos lugares geográficamente, llega otro partido político y les ofrece y les da, la gente también es muy, es muy solidaria en ese aspecto, ¿va? Sigue manteniendo el voto, ¿va? Por eso es que digamos, el partido de la UNE siempre ha tenido un caudal muy importante de votos porque mantiene una línea, aunque sea débil para ustedes, en los sectores más necesitados, y de vez en cuando cumple algunas funciones, ¿verdad? En el interior de la República, no sé, pero digamos aquí los alcaldes en algunos lugares tienen su propio comedor solidario de la municipalidad, ¿va? Ustedes. Y yo creo que a veces se hace necesario por la pobreza que existe en el país, ¿va? Ustedes. Pero a cambio de esto, de alguna manera les cobran factura más adelante, ¿va? Para que puedan seguir gobernando. Aunque de hecho pudieran hacer estén ejerciendo un mal gobierno o dirigiendo mal el gobierno. Y eso se da en todos los lugares, ¿va? Que les decía yo, ganarse el apoyo público, quiere ganar para ustedes porque la gente está un poquito apática sin querer participar en muchas situaciones, ¿va? La gente, la población o algunos sectores están viendo cómo de alguna manera se sobrevive a ustedes en este tipo de sociedad, más las condiciones que nos encontramos hoy hacen más conflictivo especialmente incorporarse a este tipo. Pero como les digo,
si existen los recursos económicos por los partidos políticos y ayudan a la gente es muy solidaria y vuelve a votar por ellos. Y aquí nos vamos a quedar para la próxima semana, para terminar la cuestión de partidos políticos, porque ahí ya nos quedaría muy poco para terminar el curso. Ustedes que nos vamos a terminar ahí por el segundo parcial, más o menos. Entonces, en esto nos vamos a quedar en la crisis de legitimidad y necesidad, ¿verdad? ¿Qué sección es esta, para todos? Sección O. Es la O. La O. Muy bien. Muchas gracias entonces y nos veremos el próximo día, miércoles, si Dios nos lo permite. Que tengan muy buen descanso para todos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Gracias.